Uno, dos, hola, hola. Hola, uno, dos.
Qué lejos están, ¿no? Bueno, no importa. Bueno, muy buenas noches. En nombre del Fondo Editorial de la Universidad Católica, les doy la bienvenida a la presentación del libro Los 12 Apóstoles de la Economía Peruana, de Francisco Durán. Necesito que voy a limpiar mis anteojos, que no veo nada. Esta es una ocasión muy importante para nuestro sello editorial, porque presentamos un libro que no solamente es un gran aporte para nuestro catálogo, sino que es además de lectura obligatoria para comprender quiénes están detrás de muchas de las decisiones económicas, sociales y políticas que se toman en nuestro país. Creo que puede ser un libro que nos abre a ideas, nos permite no solamente enterarnos, no solamente tiene información, sino que es un libro que nos lleva a reflexionar sobre una serie de temas y de decisiones y de cómo funciona nuestra economía. Es además producto de una investigación muy exhaustiva sobre los 12 grupos empresariales más influyentes y poderosos en el Perú, 6 provincianos, 6 limeños. Definitivamente, como sucede en toda selección, no están todos los que son, ni son todos los que están, y seguramente además me imagino que muchos de los que están estarán molestos por estar y muchos de los que no están estarán molestos porque no los incluyeron. Pero bueno, así es la vida. Desde hace algunos años hemos sido testigos del crecimiento de empresas que dominan el mercado económico peruano actual, y si bien existe mucha información sobre ellas, no sabemos a ciencia cierta cuáles son sus orígenes, cómo establecieron sus conexiones políticas, hasta qué punto las familias fundadoras de estos grupos controlan las empresas, cómo logran su riqueza, entre otras muchas interrogantes. Francisco Durán hace un recorrido por cada uno de estos grupos y nos cuenta sus historias completas con información de primera mano. No les voy a contar cuáles son esos grupos porque a la salida lo pueden comprar y ahí se van a enterar, y acá tampoco van a contarles cuáles son los grupos. Bueno, ese libro entonces es imprescindible, sobre todo para los que vivimos el día a día, escuchando los escándalos de corrupción que han sacudido a Latinoamérica a raíz de las investigaciones judiciales que todos conocemos. Hay mucho coyuntural. Creo que es un libro que, más allá de que es del Fondo Editorial al que represento, recomiendo vivamente. Para conocer más sobre este libro nos acompañan en la mesa Fernando Villarán y Rosa Laiza. Fernando Villarán es ingeniero industrial por la UNI y magíster de Economía por la PUC. Ha sido ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, funcionario del BID, director de COFIDE y presidente de la comisión organizadora del CEPLAN. Actualmente es decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Rosa Laiza es magíster en Ciencia Política por la New School for Social Research de Nueva York y tiene estudios de doctorado en la Universidad de Fordham. Es profesora del Departamento de Ciencias Sociales en la PUC e investigadora sobre espacios públicos, ciudadanía y sociedad civil. Finalmente, el autor, Francisco Durán, es PhD en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Berkeley y sociólogo por la PUC. Actualmente es profesor principal y coordinador de la sección de Ciencia Política y Gobierno en nuestra universidad y es autor de libros y artículos en el Perú y en el exterior sobre la proyección de los empresarios a la política. Este año, además, como comentábamos antes de la presentación, ha sido especialmente prolífico. Creo que has publicado 3 libros solo en este año, ¿no? Bueno, nosotros somos los últimos, pero no por eso menos. Cedo la palabra entonces primero a Fernando, luego sigue Rosa y finalmente Francisco, el autor. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Mis primeras palabras son para agradecer la invitación a Paco y a la Universidad Católica. Es muy grato estar acá en esta fiesta del conocimiento, que es la presentación de un libro. Estamos todos en instituciones del conocimiento, como son nuestras universidades. Y debo decir que conozco a Paco desde los 80s. Y hemos estudiado el mismo sujeto, el sector privado, solamente que él lo estudiaba desde arriba y yo desde abajo.
Él estudiaba las grandes empresas y yo las pequeñas y las micro. De hecho, Heinz Hauser, que fue el director de la Fundación Ebert, fue el que nos juntó en esa época y publicaba las investigaciones de Paco y mías, y bueno, hemos publicado varios libros por la Fundación Ebert. Por ahí, no sé, debe estar en Alemania en algún lugar, pero lo quería mencionar. Bueno, el libro, por supuesto, es excelente, es un gran aporte a la comprensión de la sociedad peruana, como ha dicho Patricia. Es bastante entretenido, fácil de leer, ¿no? Tratándose de un tema que podría ser un poco denso, ¿no? Trata o maneja todos los niveles, digamos, relevantes en el análisis, como es el económico, social, político, institucional, ideológico, y se habla de vida de personas, de familias, de empresas, instituciones, ¿no? Y por lo tanto es muy rico en eso, en información y en digamos, contenido. Lo que más valoro, por supuesto, es la postura académica indeclinable de Paco. Yo lo considero un investigador pura sangre, ¿no? Y en este tema es importante porque de los grupos económicos, de los grandes empresarios, de los millonarios, pues se habla mucho, ¿no? Y la mayoría pues es de halagos, ¿no es cierto? Sobonería, muchos hasta artículos, no sé, pagados, en fin, ¿no? Y también tenemos el otro extremo, que es la crítica más ideológica, ¿no? Que son perversos, etcétera, etcétera. Entonces es difícil tener una imagen real, pero acá la tenemos. O sea, aquí está en blanco y negro, y la propone Paco, justamente al tener una visión científica, académica, equilibrada, digamos, ¿no? Y eso es muy valioso y yo lo felicito por ello. Yo iba a mencionar los grupos, pero Patricia me ha dicho que mejor no, ¿no es cierto? Mejor dicho, he escuchado eso, ¿no? Puedo mencionarlo para conocimiento de claro. Eso no va aquí, nadie va a dejar de comprar el libro, pero de repente puede haber hasta más interés. Divide los grupos en dos, digamos, ¿no? Los limeños, que son Romero, Brescia, Rodríguez Pastor, Benavides, Graña y Montero, y Ferreiros, que son los limeños establecidos. Los provincianos emergentes son Rodríguez Banda, que es pues Gloria, Añaños, Dyer de Pucallpa, bueno, Rodríguez Banda es de Arequipa, Añaños de Ayacucho, Dyer ya dije, de Pucallpa, Acuña de Cajamarca y Flores de Huancavelica. Este libro tiene una primera parte más teórica y después el grueso, la segunda parte es, digamos, el análisis de cada uno de los grupos y al final algunas conclusiones y reflexiones. Y yo, por supuesto, lo que quiero hacer es presentar algunas características distintivas de estos grupos de poder, expuestas por Paco, pero organizadas un poco según mi criterio, para meter un poco de ají, un poco y salsa a la discusión, aunque todavía esta parte es un poco más descriptiva. A ver, yo digo lo siguiente: todos los grupos empezaron desde muy pequeños, ¿no? Modestos, ¿no? Aún los más grandes. Romero vendía sombreros de paja, Brescia trabajaba de ayudante en una casa comercial del Callao, Rodríguez Pastor fue empleado de un banco en Estados Unidos, ¿no? Por eso a veces a mí me sorprende esa idea de que hay una cierta desprecio por lo pequeño, ¿no? En algunos círculos, ¿no? O sea, que lo pequeño no tiene importancia, que bueno, ellos surgieron así, desde muy abajo. En la segunda y la tercera generación es donde se da el gran salto, digamos, ¿no? Y esta segunda o tercera han asistido a buenas universidades. Esta es otra cosa absolutamente común, ¿no? Tanto de los grupos limeños como de los provincianos. Y la mayoría de esas universidades extranjeras, Estados Unidos y Europa, Stanford, en fin, las mejores universidades. Todos aprovecharon las oportunidades que se les presentó en la sociedad peruana. Eso es una cosa característica. Y las tres grandes oportunidades fueron
las reformas de Velasco, la revolución de Velasco, la hiperinflación y el caos de García, ¿no? Y las reformas ya, en este caso, digamos, económicas de Fujimori, ¿no? Mientras todos se huían o estaban desconcertados frente a estas reformas, ellos mantuvieron la cabeza fría y aprovecharon estas oportunidades. Los Romero les quitaron las tierras, pero usaron los bonos para meterse a la industria, ¿no es cierto? En el caso de Rodríguez Pastor, aprovechó las privatizaciones, ¿no es cierto?, en la época de Fujimori. Entonces aprovecharon. Y eso me recordó, digamos, esa famosa frase de el consejo del barón de Rothschild, que dice: cuando haya sangre en las calles, compra propiedades, ¿no es cierto? O sea, ellos aprovecharon fueron verdaderos, digamos, terremotos, ¿no es cierto?, políticos y sociales, y a diferencia de los otros, o sea, habían terratenientes y gente de la oligarquía muy poderosa en ese tiempo, antes de la reforma agraria, ya no existen, y sin embargo ellos mantuvieron ese poder. Su objetivo es acumular la mayor cantidad de riqueza, ganancia, ¿no? En ese sentido son bastante ortodoxos según la economía, ¿no? Maximizadores de ganancia. Tienen olfato para hacer buenos negocios, son efectivos y eficientes, ¿no? Que no es poco, ¿no?, decir, en un país bastante desorganizado, caótico, ¿no es cierto?, improvisado, ¿no? Es bastante, pero no llegan a ser innovadores, Esa parte todavía no la han recorrido, digamos, y eso, Paco conoce que soy chumpeteriano y lo extraño eso, pero en fin, es bastante en cuanto a ser eficientes. Todos usan de alguna u otra manera paraísos fiscales, ¿no?, para guardar el dinero, hacer transferencias, transacciones, ¿no? E incluso sus holdings o las cabezas de todo el grupo están en esos lugares, ¿no? En las Bahamas, Gran Caimán, Chipre, Bermudas, ¿no? Y Uruguay, que también es bastante liberal en ese sentido. Por otro lado, son empresas muy complejas, son grupos muy complejos, tienen muchas empresas de acá. Ustedes pueden ver en las páginas, hay unos organigramas, pues, pero difíciles de seguir, porque son una cantidad muy grande. Quiero mostrar algunos, ya se me han pasado aquí, miren, así está, full, pues, ¿no?, lleno de los cuadritos, ¿no es cierto? Y entonces, si juntas el uso de paraísos fiscales más una gran cantidad de empresas y la complejidad de su manejo, es muy difícil que haya una supervisión tributaria. Por eso en general pagan pocos impuestos, y eso explica por qué tenemos una presión tributaria tan baja, digamos, ¿no? Tienen muy buenas relaciones con los gobiernos, ¿no? Por otro lado, combaten y tienen malas relaciones con los sindicatos. En ese sentido tienen el modelo Walmart, ¿no es cierto?, que se precia de no tener sindicatos y despide y contrata por millones de dólares abogados para que voten a sus dirigentes, y creo que siguen ese modelo, y tienen una muy fuerte influencia todos en los medios de comunicación. Algunos hallazgos o sorpresas, digamos, que he tenido, que me gustaría compartir con ustedes. Los añaños no son campesinos pobres, sino terratenientes, ¿no? Marta Rodríguez está por ahí, me ha confirmado eso, que ella los ha conocido. La opción de Huancaruna, que digamos por café orgánico y todo eso, o sea, una modernidad, viene de haber estudiado en Alemania y sus contactos europeos. Rodríguez Banda se llevó muy mal y no fue aceptado por la sociedad arequipeña, pero sí fue aceptado por la Southern y otras empresas extranjeras que lo contrataron y ayudaron en su acumulación originaria. Todos los jefes de grupos limeños y sus familias son socios del Club Nacional, es una constante, ¿no? Y los provincianos creo que quieren entrar y no pueden, no me quedó claro eso, digamos. Ni siempre sentado eso. Algunos no quieren, entonces hay una rebeldía, digamos, frente a eso. Añaños contrató al gerente general de Coca-Cola, su mayor competidor, lo cual es una decisión inteligente, ciertamente, ¿no? Todos los grupos provincianos están bajo sospecha, de haber obtenido sus fondos de manera ilegal, ¿no? Eso no se les borra, digamos, a pesar de que no hay tantas pruebas, ni documentos, ni cosas por el estilo. Y la última,
es que el cardenal Cipriani aparece solo en un párrafo en la página 120, vinculado al grupo Romero, ¿no? Y al Opus Dei, pero en realidad es uno de los hombres más poderosos del Perú. Entonces, yo creo que también influye en otros grupos y no aparece por el otro lado. O sea que en realidad eso sería para darle una revisión, digamos, ¿no? Porque está subestimado, digamos, en todo caso. Ese es mi último comentario en ese sentido. Y dejo para el final algunos temas ya más polémicos, digamos, ¿no? Para el debate, ¿no? Tenía como 20, pero por el tiempo he tenido que escoger 5. Entonces, bueno, paso. Bueno, comienzo con el título del libro, ¿no? Que puede ser marquetero y de repente hay que dejarlo así, pero es un poco, no corresponde al contenido, es equívoco, digamos, porque en realidad pues esto comenzó con los 12 apóstoles que seguían o que convocó Alan García en su gobierno, ¿no? Entonces el Cristo era Alan García y los apóstoles eran los ¿no? Bueno, esa situación ya no existe, ¿no? En realidad ellos son los Cristos o los dioses, si quieren, o sea, ¿no? Y todo el resto lo siguen a ellos, digamos, incluyendo los políticos, ¿no? Ministros, en fin, una llamada de Romero es más importante que una llamada al presidente, digamos, ¿no es cierto? Esa es la realidad actual. Entonces, para la segunda edición, el título podría ser Los dioses del Olimpo peruano, digamos. No los apóstoles. Bueno, otro tema es, digamos, yo considero que el mayor contrabando de la ideología neoliberal no es tanto digamos, este levantamiento o ensalzamiento del emprendedor, ¿no? Que yo creo que hay una parte de eso, me parece que, digamos, yo no veo nada malo en que la gente quiera hacer empresas, en fin, ¿no? El verdadero contrabando ideológico del neoliberalismo es decir que pensar y transmitir la idea de que solo el sector privado y el mercado pueden desarrollar al país, sin Estado, sin sindicatos, sin sociedad civil. Es como la propuesta de una sociedad unidimensional, ¿no? El dinero y la ganancia. Entonces, bueno, eso es. Entonces, bueno, 3. En el idioma inglés no existe la palabra empresario, ¿no? Como ustedes saben. Existe entrepreneur, que es emprendedor, y existe businessman, que es hombre de negocios. No hay nada en el medio, digamos, ¿no? En castellano sí usamos empresario, que está más cerca de emprendedor, ¿no? Pero en realidad la mayoría y casi todos los grupos económicos y los que participan ahí son hombres de negocios. En realidad es casi una exageración decirles de empresarios. Claro, va a ser muy difícil cambiar el lenguaje, ¿no es cierto? Pero yo personalmente, como académico, ya les he quitado el título de empresario y le digo hombres de negocios. Por eso, al hablar de la república empresarial, yo hablaría la república de los negocios, ¿no? República de los negociantes puede ser un poco peyorativo, digamos, pero república de los negocios. Y es justo, porque lo que necesitamos es emprendedores chumpeterianos que innoven, ¿no es cierto? No tenemos ningún Bill Gates o Henry Ford o Larry Page o Steve Jobs o, digamos, cualquiera de ellos, ¿no? Sin ir muy lejos ya, para no hablar solamente de Estados Unidos, a Mancio Ortega, digamos, de Zara, que es el segundo más rico del mundo, ¿no es cierto?, que ha hecho una excelente empresa en un sector tradicional, ¿no? Nosotros podríamos tener algún empresario textil, pero el único que tenemos es Flores, que está bastante lejos de Amancio, porque Amancio trata muy bien a sus trabajadores, ¿no? Y no es el caso de Flores. Bueno, digamos, tiempo agotado. Ya, ahorita acabo. Me faltan dos ideas nada más. En realidad todos estos grupos se han internacionalizado o transnacionalizado, y esto, digamos, puede ser hasta positivo, digamos, ¿no? Aliarse con otras empresas, con empresas extranjeras, están mejor ubicados en la economía global, ¿no es cierto?
Y yo considero que es bastante mejor, digamos, que lo que podría ser el modelo de negocios que hemos visto en los últimos tiempos, en donde familias, yo no sé si calificarlo de grupos, pero familias han vendido sus empresas, ¿no? El caso más emblemático es WOM, ¿no? Yo he escrito artículos varios, alabando a los WOM, felicitándolos, y de repente resulta que me quedé en el aire, digamos, ¿no es cierto? Porque, ¿no? Pero no solamente WOM, sino también Bacus, tremenda empresa, ¿no es cierto? ¿No? Se vende en WAN, ¿no? Inca Kola, Donofrio, Clave 3, que es la empresa más importante de seguridad, que yo le di cuando estaba en el ministerio un premio por el manejo de sus trabajadores, y el otro día me encontré el dueño y dije, ya vendí mi empresa. Muy orgulloso, digo, la verdad que me dio pena, y yo te voy a quitar el título. Pero frente a este modelo de negocios, que no es más o menos generalizado, yo me he encontrado un profesor, debo decir de la Católica, de administración, que él dice que les enseña a sus alumnos cómo vender sus empresas. Yo me quedé una pieza, le dije, oye, ¿qué te pasa? Pero hay esta idea, entonces frente a esto, los grupos económicos serían algo así como una reserva de nacionalismo. Lo único que nos queda, digamos, ¿no es cierto? Porque es verdad, están mezclados con empresas extranjeras, pero finalmente no están vendiendo, digamos, ¿no es cierto? Y son grupos que están creciendo, acumulando. Bueno, eso nos pasa cuando vamos al supermercado, digamos, ¿no? En lugar de ir a WOM podemos ir a Plaza Vea y así sucesivamente, pero si, digamos, hay este elemento, digamos, que lo considero importante, digamos, ¿no? Una especie de trinchera de la nacionalidad, cosa paradójica, digamos, ¿no? Paradójica, pero en fin. Y por último ya quiero recoger el tema que plantea Paco en su capítulo final, que es el de las élites dominantes versus las élites dirigentes, ¿no? Que creo que esto obviamente tiñe el libro. Ahí estoy de acuerdo con él, ciertamente, que nuestros grupos de poder pertenecen a la primera, digamos, clasificación, ¿no? De élites dominantes. Pero si comparamos esto, que, digamos, ellos van a hacerse más fuertes, ¿no? Y tomamos en cuenta lo que acabo de decir de esta especie de reserva nacional, nos queda aspirar a que transiten este camino de élite dominante a élite dirigente. La sociedad civil activa y vigilante, instituciones como la Universidad Católica y la mía, la Ruiz de Montoya, pequeño comercial, ¿no? Y autores como Paco, ¿no? Que les digan sus verdades, seguramente van a ayudar en este camino. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Yo también en primer lugar quiero agradecer la invitación para comentar el libro de Paco. Creo que es una oportunidad de conocer al Perú desde otro ángulo y de hacerse también un montón de preguntas acerca de cómo ha cambiado el país, ¿no? Porque creo que la imagen que él nos presenta de estos grupos empresariales resumen una serie de cambios, ¿no? Y un poco en ese contexto grande yo quiero introducir mi comentario, ¿no? Pero una primera cosa que quería decir respecto del libro, y en eso coincido con Fernando, es que es muy interesante esta mirada analítica que nos presenta Paco en el libro, ¿no? Es una mirada analítica donde está lo económico, está lo político, está lo social, hay una serie de historias concretas que creo que nos dan una imagen bastante matizada de lo que constituyen estos grupos, ¿no? Sin caer en
digamos, en estos lugares comunes que mencionó Fernando, pero también tratando, yo diría, y creo que yo veo ahí un aporte muy interesante, tratando de afinar la mirada sobre cada uno de estos grupos, ¿no? Es decir, dónde están los elementos en común y dónde están las particularidades, cosa que no es sencilla, especialmente en un tema en el cual la información no es un elemento accesible, ¿no? Sino todo lo contrario. O sea, y ahí también creo que hay que apreciar en este trabajo la cantidad de, vamos a decir así, estrategias que usa Paco para recoger información que le sea útil para hacer esta descripción, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, básicamente estos grupos no están, si bien pueden tener mucho poder, no están bajo los reflectores, sino todo lo contrario, ¿no? Y ahí además hay un elemento que hermana, diríamos así, a los grupos limeños, digamos, que vienen de los 70 o un poco antes, con los que han nacido los provincianos que vienen de los 90, este asunto de no querer estar en los reflectores, ¿no? Entonces, eso, digamos, lo aprecio porque, digamos, en lo personal, quiero leer el libro, me recordó, yo hice mi tesis de bachillerato para la licenciatura en Sociología en la Católica sobre grupos empresariales. Y me recordó, digamos, todo ese trabajo de hormiga, de juntar la información para poder dar una imagen, ¿no? Ahora, frente a esto, también en términos, digamos, de agendas, a una agenda gruesa hacia adelante, yo quiero señalar 2 puntos antes de entrar a mis comentarios, que son 2 cuestiones bien generales, ¿no? Y que yo extraño en el libro, pero no digo que necesariamente la tenga que hacer Paco, porque pienso que ahí hay más un trabajo quizá incluso interdisciplinar, ¿no? Multidisciplinar, que es tener una idea más clara de el peso económico de estos grupos. O sea, uno ve el número de empresas, el accionariado, en fin, hay muchos cuadros que te informan de esto, pero en el conjunto del país yo no me puedo dar cuenta de cuál es, ¿no? Cuál es el peso del conjunto y cuál es el peso de cada uno en el conjunto, digamos así, ¿no? Y obviamente esa es tarea también de economistas, no solamente, digamos, de un sociólogo, ¿no? Ese es un punto. Y el otro punto que también yo encuentro como agenda hacia adelante, justamente a partir del trabajo de Paco, y quizá eso sí está más en su cancha, aunque también puede intervenir, obviamente otra gente puede entrar, y quizá lo digo más desde el lado donde comparto con Paco la disciplina, ¿no? Que es la política, ¿no? Y él señala la relación, que para todos es conocida, entre el poder económico y el poder político, y nos indica que hay una serie de mecanismos que se utilizan en esta relación, ¿no? Habla del triángulo, habla de la captura del Estado y señala, digamos, las características de estos mecanismos, ¿no? Y a mí me parece que este es un campo muy interesante, muy rico, que necesita ser mucho más sistematizado. Y quizá que esa sistematización depende de los sectores, ¿no? O sea, la forma como se da esta relación entre economía y política depende de los sectores. Y claro, Paco en la información que maneja te lo hace ver, ¿no? Pero quizá yo desde mi lado más político me quedo con hambre, ¿no? Y digo, este es todavía un terreno para seguir conociendo de una manera más clara, porque creo que eso también nos da una mejor idea de cómo se estructuran las relaciones entre economía y política en nuestro país, ¿no? Un segundo, eso era un punto general que quería señalar. Un segundo punto que quiero señalar es
que me parece que de las grandes novedades de este libro es sobre todo la parte de los grupos provincianos, ¿no? Al haber sistematizado esa parte. De lo otro se conocía un poco, quizá no de una manera tan organizada, ¿no? Pero este sector aparece mucho más nuevo y, como ha dicho Fernando, aparece muy claro un origen social, en algunos casos bajo y en otros mediano, depende, ¿no? Pero lo que uno ve son grupos que han emergido claramente y que hoy día, digamos, estos grupos provincianos, llamados así por Paco, provincianos, a diferencia de los otros llamados limeños, ¿no? Han crecido y han llegado a globalizarse, al igual que los limeños, ¿no? Pero yo me preguntaba, en relación a estos grupos provincianos, dado justamente esta característica, en el Perú se habla tanto de emprendedores y tanto de que el ser emprendedor puede ser una carrera que te lleve al éxito o que te lleve a mejorar tu posición. ¿Por qué este sector de grupos económicos, digamos, familias empresariales, ¿no? ¿Por qué no se vinculan a este sector, ¿no? ¿O por qué no tienden puentes? ¿O por qué no buscan formas de relacionarse, ¿no? En el libro Paco nos explica que, al igual que los limeños, digamos, no cultivan los sindicatos, y que si cultivan actividades de responsabilidad social no queda claro cuál es el peso que puedan tener, porque la información no es muy transparente, ¿no? Y que más bien lo que uno ve es una serie de rasgos que los hace parecerse a los limeños, más que separarse de los limeños, ¿no? Me refiero a este comportamiento que acabo de mencionar y al mismo hecho de no generar este tipo de relaciones, ¿no? Y frente a eso, una reflexión que yo me hacía era que si de repente para estos grupos hay una dificultad de tender puentes con estos otros sectores, aunque Paco narra una experiencia concreta de un grupo, una iniciativa de una especie de encuentro de familias empresariales, pero es solo una iniciativa, ¿no? Entonces, yo me preguntaba si no es que la informalidad está vista por estos mismos grupos como algo negativo, ¿no? Los ilegales que no cumplen la ley, o en una forma, digamos así, satanizada, por decirlo de alguna manera, ¿no? De hecho, en la encuesta de Proética que ha salido estos días, se pregunta a la gente por los informales y la informalidad, y hay una referencia muy negativa, ¿no? El 84% ve la informalidad negativamente y la asocia a la corrupción, ¿no? Entonces, quizá esa es una razón, digamos, para no relacionarse con este sector, o simplemente el hecho de, digamos, sentirse complacidos con su poder y quedarse sobre todo a ese nivel, ¿no? Y sobre eso tenía, digamos, como otra pregunta que me suscita también el texto, ¿no? Y es si basta ser un empresario exitoso para tener legitimidad en el Perú, ¿no? Y justamente lo pregunto por lo que acabo de reflexionar ahorita, ¿no? Porque básicamente, digamos, lo que nos muestra Paco en el libro es que estos grupos, y sobre todo refiriéndome a los provincianos, logran este éxito y no buscan otros terrenos de intervención, sino básicamente su actividad empresarial, ¿no? Y
regresando otra vez a la encuesta de Proética, uno ve la asociación que se hace en el Perú, que hace la población, entre empresario y complicidad con la corrupción, ¿no? Hay un 85% que dice que el empresario es más cómplice que víctima de la corrupción, ¿no? Y ciertamente, digamos, uno sabe que en un país en el cual hay grandes desigualdades sociales, hay mucha dificultad por parte de la población en general de reconocer de una manera, no sé cómo decirlo, de una manera positiva, ¿no?, el hecho de que existan grupos que han venido de abajo o de un sector medio y hayan triunfado, ¿no? Eso muchas veces se ve más bien con envidia, o se piensa, bueno, ¿qué formas habrán tenido para haber llegado ahí, ¿no? Y digamos, todo esto lo señalo porque no deja digamos, de sorprender el hecho de que estos grupos, habiendo tenido este recorrido tan particular, se mantengan, como dije antes, a ese nivel, ¿no? Y un comentario en relación a eso y a lo que Paco también se pregunta al final del texto, que decía Fernando sobre si clase dirigente o qué, pensando si cuando uno mira a un grupo de poder económico está viendo a una clase dirigente, creo que, o sea, claramente en el libro se nos contesta que no, pero creo que eso también lleva a pensar que nosotros como académicos tenemos que dejar ese tipo de visiones también, ¿no? Es como que en el país surgen liderazgos desde muchos otros sectores, ¿no? Y a veces creo que tenemos esquemas en los cuales, digamos, quienes tienen poder económico o han logrado un cierto poder tienen que tener ese rol, y de repente la realidad más bien nos está diciendo lo contrario, ¿no? Aunque lo ejerzan de hecho, y eso es lo que resulta tan contradictorio en todo esto, aunque ese rol lo ejerzan de hecho en el manejo de sus propias empresas y en el peso que esas empresas tienen dentro de la vida del país, ¿no? Un último, y eso llevaría, digamos, a toda una discusión sobre, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de liderazgo político, ¿no? Ya las mismas instituciones políticas han cambiado mucho a ese nivel. Y un último comentario que quería hacer, que tiene que ver con cuánto se parecen y se diferencian estos grupos entre sí, ¿no? Algo de eso dijo Fernando, entonces quiero solamente señalar un par de cosas, ¿no? Hay una que es muy impresionante, que es la no, vamos a decirlo socialmente hablando, la no relación entre estos grupos, ¿no? Mundos sociales separados, se comparten, según la información que se tiene, muy pocos espacios sociales, ¿no? Y una de las cosas que menciona Paco en el libro es que algunas veces los empresarios que tienen más historia, cuando ven grupos emergentes, se preguntan si eso no viene del narcotráfico, ¿no? Entonces, siempre está, no vamos a decir que no exista esa situación, sí, claro que existe, ¿no? Pero el tema tiene que ver muchas veces más con un prejuicio que con una realidad, ¿no? De dónde viene ese... Y en cierta manera, en algunos casos, es olvidarse de su propio pasado también, ¿no? Y sobre esto de los prejuicios, de la no relación, a pesar del éxito económico, lo cual habla de lo que es nuestra sociedad,
también pensaba en lo impresionante que es cuando uno ve los directorios de las empresas, y en el caso de los grupos limeños, las mujeres no existen, ¿no? Y en el caso de los provincianos, no sé si por necesidad o por convicción, aparecen algunas mujeres en cargos, ¿no? Cosa que también muestra una, digamos así, una pequeña diferencia, ¿no? Pero, digamos, uno encuentra, y eso es lo que yo me pregunto, si a la larga, justamente esta opción de estos grupos, sobre todo de estos grupos provincianos, de mantenerse tan fuerte en su condición de grupos empresariales y en este campo solamente económico, globalizados como están ahora, ¿no será también un camino para, digamos, olvidar su propio pasado, ¿no? Ese pasado que los vincula al Perú, ese pasado provinciano. Me lo hago como una pregunta, yo no puedo afirmar una cosa de esa naturaleza, pero es una de las preguntas que me surge porque también cuando uno mira a los grupos limeños ve que hay, como dijo Fernando, hay pasados provincianos y hay pasados de no haber sido tan grandes en todos los casos, ¿no? Que son pasados. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, es siempre esa digamos, el destino de un grupo de poder económico, ¿no? O sea, no creo que exista una ley al respecto, lo que existen son historias, ¿no? Y frente a las historias uno se hace preguntas, y creo que esas preguntas tienen que ver con el país, ¿no? O sea, con cómo las personas con mucho, poco o mediano poder nos situamos dentro del Perú, ¿no? Gracias. Quisiera empezar agradeciendo a Patricia Arévalo del Fondo Editorial y a la universidad por los esfuerzos que viene realizando de un tiempo a esta parte para apoyar concursos de investigación. Yo gané uno de los concursos y tenía la obligación de presentar el libro al Fondo Editorial, y me alegro de que hayan tomado la decisión de publicarlo con mucho empeño y con mucho trabajo. También a mis amigos y colegas que han hecho comentarios, ¿no? Incluyendo precisiones y críticas muy amigables que habrá que tener en cuenta para futuras investigaciones, ¿no? Y a los asistentes por haber tenido la valentía de llegar en este terrible tráfico. Quisiera empezar por el título. El tema de los 12 apóstoles es un tema que viene de los años 80, más estrictamente de julio del año 86, cuando el presidente Alan García, que ya no contaba con la inversión extranjera porque había dejado de pagar gran parte de la deuda externa, cuando ya tenía una situación fiscal precaria y por lo tanto no podía utilizar el Estado como herramienta de desarrollo, llega a la conclusión de que para seguir impulsando, digamos, los niveles de crecimiento tenía que relacionarse, pactar, podríamos decir, con los grandes grupos de poder económico. Entonces, en julio del 86 convocó a este grupo en una de las casas. Y justamente para verificar la historia, me tomé el trabajo de ubicar en Estados Unidos al ministro Saberbein. Y durante 2 horas me estaba dando el detalle de cómo ocurrió esa reunión, porque siempre el testimonio personal es el más valioso. Y ahí se comenzó a hablar de los 12 apóstoles. En realidad había un grupo de economistas y ingenieros y laboralistas que nos reuníamos en una revista que ya no sale, que se llama Actualidad Económica del Perú. Y en esa época el director de la revista, Alberto Graña, y el que habla, fuimos a entrevistar al entonces ministro de Industria, Manuel Romero Caro. Y él nos contó en esa reunión, estamos diseñando un programa especial de incentivos para apoyar las inversiones de los 12 grandes grupos de poder. Y bueno, a partir de ahí comenzó a discutirse este tema de los grupos, y creo que después Caretas acuñó el término 12 apóstoles. Sin embargo, la fama no viene de ahí. Probablemente hubiéramos olvidado este asunto si hubiera quedado como una reunión, que por otra parte ocurren con todos los gobiernos. Fue un año después que en realidad comienza a hablarse de los 12 apóstoles, cuando el presidente García rompe el pacto, o se considera traicionado, e intenta estatizar
los bancos, ¿no? Que estos grupos limeños tenían el control del sistema bancario. Y eso yo creo que fue un punto de quiebre, porque la ruptura terminó de convencer a los grandes grupos de poder de que ellos ya no podían apostar a un modelo proteccionista con ciertos niveles de intervención estatal y que debía más bien terminar por aceptar lo inevitable, lo que a ellos les parecía inevitable, abrazar este modelo económico a pesar de que muchos de ellos iban a sufrir las consecuencias. Y efectivamente, en ese periodo es cuando surge la CONFIEP con un liderazgo político muy importante, que se forma la candidatura del FREDEMO, ¿no es cierto?, con Mario Vargas Llosa a la cabeza, y que ya se plantea que hay necesidad de ir a un cambio económico, un cambio de las reglas del juego, para salir de la crisis. Y los empresarios en ese entonces terminaban apoyando esa idea. En el interín se agravó la crisis, tanto por la guerra interna como por los efectos recesivos e inflacionarios. Luego vino la sorpresiva elección de 1990, ¿no? El giro inmediato de Fujimori después de la gira a Washington y la visita del emperador del Japón, y se instituyó las nuevas reglas del juego. Eso al principio con shock y luego con procesos de apertura, ¿no? de privatización, de cambio general de casi todas las reglas del juego, la comercial, la financiera, la laboral, la educativa, etcétera, etcétera. Entonces, bajo ese fuego es que se forjaron esta nueva estructura del poder económico que sale luego de este periodo de crisis. Y en ese fuego algunos perecieron, ¿no? Como por ejemplo los cerveceros, ¿no? Que eran familias muy importantes y reconocidas, como los Lanata Piaggio o los Bentín de la Cristal, ¿no? Y otros, ¿no? Que por una serie de razones que yo no he discutido en este libro, dejaron de ser grandes grupos de poder. Y al mismo tiempo, durante la crisis, como bien se ha señalado, van emergiendo, porque las crisis también dan oportunidades, van emergiendo nuevos grupos de poder económico. Entonces, a partir de esta constatación, digamos, de la transformación interna, de la reestructuración que ha ocurrido al interior del poder económico, que planteo la idea de ver quiénes son los actuales 12 apóstoles de la economía peruana. Pero aprovechando esto que había quedado en la memoria histórica, ¿no es cierto?, sobre grupos, digamos, con mucho poder económico, pero también con conexiones políticas, al más alto nivel. Entonces, fue así como fui viendo los rankings, ¿no es cierto?, estas clasificaciones que de distintas fuerzas se hacen de quiénes son los más grandes grupos de poder económico. Rosa lo había mencionado, y ahí me di cuenta de que no debía seguir un criterio estrictamente económico, que lo importante no era tanto en qué lugar del ranking estaban, ¿no? O qué tanto peso tenía, porque si no me hubiera visto obligado con este criterio a escoger los 12 primeros, ¿no es cierto? Dije, creo que aquí me pareció, había algo mucho más sustantivo. Entonces, en algún momento llegué a la conclusión de que debía agruparlos en 2 bloques de 6 para tener los 12, ¿no es cierto?, y tener 6 grupos de origen limeño establecidos, ¿no?, viejas familias, ¿no?, muy prestigiosas, y 6 grupos de origen provinciano popular, para hacer un contraste social. O sea, salir de esta cuestión de estudiar los grupos solo desde el ángulo económico, ¿no es cierto? Ciertamente romper con lo laudatorio, que es lo que predomina, o con los silencios, que también realmente predominan, ¿no? Y hacer un juego de espejos entre grupos que tienen elementos en común, ¿no? Como el poder económico, como la relación con los sindicatos, no importa cuál es tu origen social, en general la mayoría, quizás con la excepción de Ferreiros, son fuertemente antisindicales, en el sentido que despiden dirigentes, digamos, tienen prácticas que quieren evitar la formación o la existencia regular de los sindicatos. Y fijarse también en las diferencias. Entonces, en cuanto a las diferencias, que es la base del análisis comparativo, se nota evidentemente que las cuestiones de origen geográfico y social marcan una separación. Por lo tanto, llegué a la conclusión de que las divisiones internas entre el sector empresarial no son solo de origen económico. Recuerdo que una vez al presidente de la Asociación de Industria le pregunté cuáles son las fracturas internas, y me dijo tamaño. Le dije el sector, el origen del capital, no, me dijo eso desapareció, eso de los años 80 o de los años 70. Hoy, ¿no?,
las divisiones son de tamaño. Bueno, de tamaño, entre grandes y el resto, digamos, ¿no? Yo he llegado a la conclusión, luego de la investigación, tenía una cierta idea, ¿no? una intuición, digamos, de que esta fractura o esta separación, esta división es una comprobación importante y que probablemente tiene también una serie de consecuencias. Económicas, ciertamente, porque la separación impide hacer negocios conjuntos y establecer nexos comunes, ¿no? Y también política, porque los grupos pueden tener expresiones o apuestas políticas diferentes. Entonces fue así como terminé conformando este análisis comparativo. Un tema interesante que ha sido señalado en los comentarios es, y que me han hecho preguntas varios periodistas al respecto, es ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué veo yo como tendencias en cuanto al futuro de estos grupos de poder económico nacionales? Y me preguntaron si yo consideraba que los grupos limeños o los grupos provincianos iban a tener mayores posibilidades de predominar más adelante. Y yo contesté lo siguiente: primero, que hay que tener en cuenta que los grupos limeños son muy transnacionalizados en todo sentido. En parte transnacionalizados no solo porque operan afuera, sino por el hecho de que ellos operan en bolsa más que los provincianos, y parte de sus acciones en el mercado se ofrecen, y por lo tanto hay un proceso de compras, ¿no es cierto?, por parte de AFPs, en su mayoría capital extranjera, o de bancos del exterior, ¿no es cierto?, de acciones, de paquetes accionarios. Y yo ahí veía una vulnerabilidad, que estos grupos han crecido y tienen mayor importancia, pero cada vez un porcentaje mayor de su capital está en manos del capital extranjero. Y justamente cuando estaba terminando el libro apareció el caso Graña y Montero en la discusión, y yo verifiqué las cifras, y entre que había terminado la investigación y el momento en que apareció la noticia, volví a verificar los datos, ¿no? Y ahí aparecía claramente de que el capital extranjero había aumentado su participación, y que si se unían los distintos grupos de accionistas podían decidir quién estaba en el directorio, y efectivamente así sucedió. Entonces salió el señor José Graña Miro Quesada, el grupo Graña y Montero, en medio del escándalo de Brecht, y entró alguien nombrado por este bloque de accionistas. Entonces ahí hay un factor, digamos, que la globalización tiene ventajas, pero también tiene grandes riesgos. Alguna vez hablé con el presidente de un banco que me dijo, y que también era un grupo industrial grande, me dijo: mira, acá o te compran o te quiebran, y a mí ni me van a comprar ni me van a quebrar. Al año siguiente vendió. Esto también tiene que ver con el proceso que estamos viendo. Entonces, más allá de que los grupos provincianos que son aversos a vender acciones en la bolsa de valores, ¿no?, y que se aferran a mantener esto como una forma de capitalismo familiar, por eso también entrenan a las mujeres, porque se dan cuenta que tienen que incorporarlas, digamos, al proceso de toma de decisiones, para que de ese pool mayor, ¿no?, de futuros dirigentes puedan ellos asegurar la sucesión, digamos, y que esto siga en manos de la familia, ¿no? Como ya ha señalado Rosa, por eso han formado lo que se llama la AEF, la Asociación de Empresarios Familiares, ¿no? En algún momento les habíamos pedido asistir a su congreso, pero nos dijeron amablemente que no éramos socios, ¿no? Entonces parece que para ser socio de este gremio, ¿no?, a diferencia de la CONFIEP o del IPAE, hay que tener ciertos requisitos que yo efectivamente no cumplía. Entonces, probablemente si hiciéramos esta pregunta, daría la impresión que lo más probable es que los grupos provincianos tiendan a predominar más porque son menos vulnerables a estos procesos, pero eso es algo que es complejo decir, y cada caso es individual, y las causas de defunción como de nacimiento de los grandes grupos son siempre objeto de estudios muy específicos. Sin embargo, elevando la mirada, creo que hay que darse cuenta, si uno ve las tablas de los rankings, digamos, ¿no?, y las tendencias actuales, que lo que está predominando en el Perú no es ni los grupos limeños ni los grupos provincianos, sino el capital extranjero. Entonces hay un proceso de transnacionalización de la economía que está en curso. En ese sentido habría que preguntarse si seguimos con la política de competencia entre todos, sin ningún tipo de apoyos, a pesar de que hay diferencias tecnológicas, organizativas, innovativas, ¿no es cierto?, entre los grupos,
que van a terminar mermando, digamos, el factor nacional si estas tendencias continúan, o si quizás como otros países, como fue Brasil, digamos, tengamos políticas específicas de apoyo, ¿no? Espero que transparentes, para poder promover o apoyar o desarrollar a esta reserva de capital nacional. Entonces, creo que eso es una realidad y habría que seguir a futuro cuáles son las tendencias. Y finalmente, ya para hacer un último comentario e insistir en algo que tanto lo ha mencionado Fernando como lo ha dicho Rosa, hay la cuestión de la responsabilidad de quienes tienen grandes riquezas frente al país que les ha permitido esos niveles de acumulación. ¿Deberían preocuparse por el país? Aparte de los negocios, del empleo, de las inversiones, de los contratos, deberían considerar temas como la migración, la inflación, la descentralización. Yo creo que sí, porque de no hacerlo pueden quedar en algún momento aislados, y como existe una separación, esa falta de unión puede en algún momento futuro generar, exacto, no solo una vulnerabilidad económica que ya hemos comentado, sino una vulnerabilidad de tipo social y político. Y si uno ve la historia peruana y la historia latinoamericana, encuentra de vez en cuando grandes terremotos o tsunamis, como prefieran, ¿cierto?, que sacuden las estructuras de poder económico y generan cambios radicales, ¿no? Entonces ahí hay un tema, justamente por eso yo planteaba o me hacía la pregunta si había o no fusión de las élites. Ahora, hay que tomar el tema con calma, porque generalmente si uno ve los Romero en el momento en que eran españoles, inmigrantes, los Brescia, la tendencia generalmente es la de casarse entre ellos, ¿no? Escojo a alguien como yo, ¿no? Pero la segunda generación, que ya tiene probablemente otras oportunidades educativas, mayor exposición a la riqueza, más conocimiento de cómo se hacen los negocios, cómo funciona la política, probablemente ocurra la fusión. Sin embargo, aún así yo pienso que el tema es relevante en la medida en que, por ejemplo, los Romero, los Brescia, ¿no es cierto? Romero, el Calixto Romero se casa con una española, ¿no?, por encargo, se va a España y se casa. Y Fortunato Brescia se casó con una caferata, o sea, una miembro de la comunidad de inmigrantes italianos. Pero para la segunda generación ya estaban entrando al Club Nacional, eran reconocidos como grandes empresarios, ¿no? Entonces, yo creo que si estas divisiones o separaciones continúan en el futuro, por las razones que fueren, de repente no se va a dar esta integración. Y es un asunto que podría convenirles. Justamente antes de venir, estaba leyendo un libro sobre la historia de la City de Londres, ¿no? Y me llamó la atención que, a pesar de que ahí hay competencias entre bancos, empresas de seguro, distintos intereses, ¿no?, a nivel global ciertamente, el lema de la City es: si nos dividimos, perdemos, ¿no? Y creo que refleja, digamos, a otro nivel, con otra experiencia histórica, un nivel de conciencia de que es mejor coordinar, estar juntos, juntarse, que mantenerse separados. Entonces veremos a futuro cómo evoluciona este factor, pero eso, en fin, ya es tema de otras investigaciones. Gracias. Bueno, muchas gracias a Paco por este estupendo libro, a Fernando, a Rosa por la presentación. Nos han dejado llenos de ideas. Yo he anotado varias, he hablado de empresa, economía, política, responsabilidad, poder, liderazgo, capital, narcotráfico, prejuicios, informalidad, familia. Quiero invitar a tomar una copa y seguir conversando en el hall. Así que, y agradecerles otra vez la presencia. A ver, no.